Muy bien, entonces si ustedes pueden ver en pantalla tenemos prácticamente un ejercicio que no es más que una hipótesis de la diferencia de proporciones. Dice, se lleva a cabo una investigación para determinar si el tratamiento A tiene mayor incidencia de infección del sitio quirúrgico que el tratamiento B en pacientes postquirúrgicos tratados por apendicitis. Lo que quiere decir aquí es que, por ejemplo, si yo le estoy dando el tratamiento A, ¿cuántos de estos pacientes tratados con ese medicamento llegan a infectarse? ¿Verdad? Eso es lo que nosotros queremos saber. Entonces, en el otro dice, tratamiento B tienen solamente una infección y tratamiento A tienen 5, ¿verdad? Sin infección 15 y sin infección 10, y para cada uno tomaron 20 de una muestra y 11 de la otra muestra. Entonces vamos a trabajar con los datos. Ya cuando tengamos los datos, la prueba de P y todo lo demás, vamos a analizar algo que es importante y que les voy a indicar por acá. Pero antes vamos a empezar a trabajar como siempre trabajamos estos ejercicios. Entonces, ya teniendo los datos, porque prácticamente tenemos los datos y lo que queremos saber es enfocarnos específicamente en estos datos que ustedes ven por acá, es decir, quienes tienen infección. Entonces, con respecto a eso, vamos nosotros a tener que tomar los datos para encontrar el estimado agrupado de la proporción, que eso es lo primero que hay que hacer cuando estamos trabajando acá. Muy bien. Entonces, para encontrar el estimado agrupado de la proporción, pues yo tendría que trabajar varias situaciones, pero, por ejemplo, vamos a empezar a armar las hipótesis, que eso es lo primero, ¿verdad? Antes de empezar a trabajar directamente. En este caso, pues, la hipótesis nos indica que si hay una diferencia, miren, en la descripción nos indican si habrá alguna diferencia que pueda ser pues significativa desde este punto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice, tiene mayor incidencia de infección en el sitio quirúrgico que el tratamiento B. Bueno, entonces veamos y pongamos que la proporción 1, que es la de, o vamos a poner proporción A, que tiene que ver con el tratamiento A, es igual que la proporción B, es decir, causan exactamente el mismo efecto. Si nosotros tratamos 20 pacientes con el tratamiento A y tenemos 5 con infección y 11 pacientes con el tratamiento B y tenemos una infección, pues en la hipótesis nula nosotros ponemos que no hay ninguna diferencia entre las proporciones de las personas tratadas y que se infectan con cualquiera de los dos medicamentos. Muy bien. Ahora, en el caso de la alternativa, como dice que el tratamiento A tiene mayor incidencia, entonces nosotros vamos a poner, a ver si, pues en este caso es mayor la infección del tratamiento A con respecto al tratamiento B, ¿verdad? Es decir, es mejor el tratamiento B, de acuerdo a esto. Entonces, como se pueden dar cuenta, es unilateral. Alfa, en este caso, como no lo especifican, lo tomamos como 0.05, ¿verdad? Zeta alfa, para eso, en la tabla, si usamos la tabla de resumen, que es la tabla para trabajar un poco más rápido, un poco más sencillo, tenemos que para el 95 unilateral es 1.645, pues ya tenemos el dato de la tabla. Acuérdense que este dato lo que hace es, pues al momento de que nosotros hacemos nuestra distribución o la dibujamos, nos da, como es del lado derecho hacia este lado, nos da el valor límite, ¿verdad? 1.645. Y todo esto que está aquí es rechazo de la hipótesis nula y aceptación de la alternativa. Entonces ahí ya tenemos esa situación para poderla trabajar ya correctamente.
No tenga pena, Sergio. Así está el internet por todos lados. Yo tuve un problema la semana pasada con eso. No pude terminar de dar una clase por lo mismo. Pero como aquí dejamos evidencia, pues lo único que podríamos hacer luego es ponernos ya al corriente con los videos, ¿verdad? Entonces les dejaría eso de si tienen problema con el internet. Bueno, entonces ya está definida pues la parte de la región crítica. Y es simplemente de que empecemos a trabajar. Acuérdense que en este caso, pues, tenemos que sacar un estimado agrupado de la proporción, pero también hay que sacar las proporciones de las muestras, ¿verdad? Que en este caso son las que nosotros vamos a definir aquí. Vamos a poner aquí tratamiento A y por acá tratamiento B, y vamos a poner abajo los datos que corresponden acá aquí. Por ejemplo, la proporción A, pero acuérdense que esta proporción es la muestral, miren, es la muestral, y esto debería de ser de acuerdo a los 5 que yo tengo infectados y 20 que tengo en la muestra. Y en el caso de la proporción muestral B, deberían de ser 1 que se infectó y 11 que tengo en la muestra, ¿verdad? Entonces hacemos los cálculos para cada uno y tengo 0.25 en este lado, 0.25, y para la otra 0.09. Bueno, entonces como pueden ver, el 9% de las personas tratadas con el tratamiento con el tratamiento B se infectan o tienen una infección, y el 25 con el tratamiento A pues también tienen una infección. Si ustedes se pueden dar cuenta, hay una diferencia pues marcada. Lo que vamos a ver ahora es si esa diferencia es significativa o no es significativa. Bueno, ya que tenemos los dos datos, ahora tenemos que sacar el estimado agrupado. Acuérdense que el estimado agrupado es igual a los datos exitosos tanto del A del B sumados, es decir, 5 más 1, dividido los tamaños muestrales, 20 más 11. Muy bien. Y eso nos debería de dar 6 dividido 31. Y nos da un 19% o 0.19. Por lo que su proporción inversa me debería de dar no rutilia, porque acuérdense que si es proporción es z siempre, z. En proporciones no usamos t, no usamos chi, solamente usamos z, porque son proporciones, ¿verdad? Entonces, acuérdense, si usted relaciona proporciones, ya sea una o dos muestras, siempre van con z. Eso no va a cambiar, ¿verdad? Entonces, en este caso, la inversa debería de ser 0.81, ¿verdad? Que es la diferencia a 1. 0.81. Muy bien, ya tenemos los datos. ¿Se acuerdan de la fórmula? La fórmula es la diferencia de las muestrales arriba dividido la raíz de la multiplicación de los dos proporciones del estimado agrupado, y 1 partido tamaño muestral más 1 partido tamaño muestral. Entonces pongamos aquí los datos. El estadístico es Z. Acuérdense que aquí trabajamos con Z. Arriba dijimos que era el 0.25 menos 0.09 dividido la raíz de la multiplicación de estos dos que acabamos de encontrar, 0.19 por 0.81, y eso multiplicado 1 partido 20 más 1 partido 11. Entonces, ¿a cuánto equivale eso? Muy bien, vamos a hacer el cálculo. Y 1 partido 20 más 1 partido 11.
Me da 1.08. No sé si alguien nos confirma, si están siguiendo pues el ejercicio, si da exactamente ese valor con los datos que tenemos ahí disponibles. Muy bien. Si eso fuera de esta manera, pues acuérdense que este valor lo tenemos que nosotros ubicar, ¿verdad? Sí, tiene razón, Sergio. Hay un tercer decimal ahí que nos puede aproximar, ¿verdad? Entonces lo vamos a poner para no caer en ese error. 9. Ahí está. Gracias, Sergio. Entonces, ahora nosotros lo ubicamos aquí en la parte de la distribución y vemos si tenemos que validar la hipótesis nula o no. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, acuérdense que a mí me dio 1.09, entonces ese 1.09 yo tengo que venir y ubicarlo. Y obviamente, pues 1.09 debería de caer más o menos por aquí. Lo que indica entonces es que nosotros tendríamos que aceptar la hipótesis nula, ¿verdad? De acuerdo a este análisis que nosotros ponemos, entonces nosotros decimos que de acuerdo al análisis estadístico que realizamos no existe diferencia entre los dos tratamientos, ya que la proporción de infecciones es exactamente proporcional, ¿verdad? O es exactamente igual. Eso es lo que dice este ejercicio, ¿verdad? Nos hace falta todavía una comprobación, que es la prueba de P. En el caso de que la prueba de P nos dé Z mayor a 1.09, si tomamos nuestra prueba de P, acuérdense que 1.09 nos da 8621, pero acuérdense que eso, como es mayor, entonces es 1 menos 0.8621, y entonces ya ese dato sería el correcto para esa proporción o esa probabilidad, que sería de 13.1379. Bueno, como la P es mayor que la significancia, entonces la respuesta es aceptar la hipótesis nula. Bueno, tenemos todos los datos, pues todos los datos trabajados o todos los datos ya descritos de la mejor manera. Bueno, ahora, el asunto en este ejercicio específicamente es que nosotros tenemos una diferencia que es, pues, si ustedes se dan cuenta, el doble de esto ni siquiera llega a ser 0.25, ¿verdad? Sino que es 0.18. Entonces sí hay una diferencia que es palpable. Si ustedes lo quieren analizar desde el punto que lo venimos analizando pues en todo el curso, esto pues no es significativo, es decir, no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque aquí son 20 que se muestrearon y aquí son 11. Y posiblemente en esos tamaños muestrales nosotros caigamos en pues lo más común, que es un error de tipo 2. ¿Alguien se acuerda qué es un error de tipo 2? O un error beta. ¿Se acuerdan qué decía o qué podemos nosotros decir del error de tipo 2? ¿Qué pasa cuando un error de tipo 2 está presente o hay probabilidades de poderlo, pues de poder caer en ese error de tipo 2? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Por qué P mayor a 1.09? Es porque, si usted lo quiere ver así sencillo, es porque en la hipótesis alternativa tenemos mayor a P. Es decir, yo lo que necesito es la probabilidad que hay desde la zona de riesgo hasta el límite donde yo estoy. Y eso es, acuérdense que Z acumula de izquierda a derecha, entonces es lo que resta de ese valor o de ese límite que yo acabo de poner en verde en la distribución.
Entonces, de ese punto hacia adelante, ¿qué probabilidad hay? Si hay menos de la probabilidad que hay en la significancia, entonces yo estoy aprobando la alternativa, pero si hay más, entonces apruebo la nula, que fue lo que al final pasó, porque tenemos 0.13, entonces eso es más que 0.05, por lo que aprobamos la hipótesis nula, ¿verdad? Ese es el razonamiento que utilizamos en estos casos. Por eso le pusimos mayor, aparte de que eso es lo de la hipótesis alternativa, a mí me interesa saber la probabilidad acumulada desde ese punto hacia la derecha. Muy bien. ¿Nadie se acuerda de qué decía el error tipo 2? ¿No? Cuando empezamos a trabajar las hipótesis, empezamos a definir esta situación. Básicamente, el error alfa, que es el error de tipo 1, es que nosotros invalidamos la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera, ¿verdad? Entonces, eso es caer en el error tipo 1 o en el error alfa, que es el que normalmente usamos. Que nosotros invalidemos la hipótesis nula cuando realmente esta es verdadera, ¿verdad? El error, Migdalia, me habla de la definición del error. Bueno, lo que yo decía era que el error tipo 2 específicamente es validar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula, es invalidar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera. Es decir, el error alfa es que yo diga, se invalida la hipótesis nula y yo acepto la alternativa, cuando al final esa hipótesis nula era verdadera, ¿verdad? Ese es el error tipo 1. Ahora, en el caso del error tipo 2, es que suceda algo como esto, que yo valido la hipótesis nula, pero al final resulte que esa hipótesis nula termina siendo falsa. Ese es el error tipo 2. Que yo diga, sí, la hipótesis nula es la verdadera, y al final, después de otro análisis que vamos a empezar a hacer ahorita, encontremos que es falsa, ¿verdad? Entonces, ese es el error tipo 2. O el error, se le llama error beta, ¿verdad? Acuérdense que teníamos dos tipos de errores, alfa y beta, y en este caso estábamos utilizando exclusivamente alfa, pero me interesa que por lo menos ustedes vean que el error tipo beta también tiene alguna inferencia en este asunto. Bueno, vamos a analizar gráficamente primero qué es el error tipo beta y luego les voy a enseñar cómo lo podemos calcular. Ahorita lo vamos a hacer con un pequeño software que tengo ahí, pero no es muy complejo de calcular. Entonces vamos a hacer la práctica. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un error de tipo o una situación como esta que ustedes ven aquí, que es básicamente pues tenemos dos muestras, ¿verdad? Dos muestras, dos situaciones, pero nosotros las tenemos que comparar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Por ejemplo, en la hipótesis nula, ¿verdad? En la hipótesis nula, vamos a tratar de dibujarlo aquí correctamente. Supongan algo así. Esta va a ser mi hipótesis nula. Yo digo que no hay diferencia, ¿verdad? Es decir, en el centro está un 0. No hay diferencia, que eso es 1 igual a 2, ¿verdad? Ya sean medias o sean proporciones. En este caso, pues como estamos trabajando las proporciones, pues de esa manera las trabajé. El asunto es que, por ejemplo, esta es la gráfica de la hipótesis nula, y por lo regular en esa gráfica es que nosotros trabajamos. Pero ¿qué sucede si tenemos la gráfica de la hipótesis alternativa también dibujada? Acuérdense que en este caso específico, teníamos solamente pues una cola, ¿verdad?
Entonces vamos a dibujar la cola. Estaba aquí, ¿verdad? Bueno, como les había dicho, nosotros tenemos que dibujar también la proporción donde la gráfica describa un aumento en la diferencia. Entonces, esto debería de empezarse a dibujar. El inicio debería ser de aquí hacia acá. Entonces la misma situación va para acá. El asunto es que pues aquí yo tengo la mitad, miren, aquí específicamente es la mitad, y aquí es que P1 es mayor que P2, por ejemplo, en algún valor, X valor, ¿verdad? Entonces no le vamos a poner qué valor debería ser, solamente que esta es la hipótesis alternativa. Ahora, en el caso del error beta, si nosotros lo queremos tomar de esa manera, el error beta es el que se describe que de este punto, miren, del punto donde está, de este punto que ustedes ven aquí, que acabo de poner yo como moradito, hacia la izquierda está todo el error beta, miren, todo esto, desde aquí, de donde empieza la región crítica de la hipótesis alternativa, hasta todo esto que está acá. Todo eso se le llama error beta. A todo eso se le llama error beta. Así se ve gráficamente el error. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, ese error, si nosotros caemos en ese error, hay una probabilidad de que si estamos muy cerca de la zona de riesgo de este lado, ¿verdad? Como se describió el ejercicio anteriormente, caigamos en esta pequeña zona que está acá, ¿verdad? Caigamos en esta zona. Y ese es el error beta. Bueno, entonces vayamos y analicemos si posiblemente caímos ahí. Como ustedes se pudieron dar cuenta, pues sí está cerca, ¿verdad? Porque 1.645 y 0.9, pues hay 0.5 de diferencia. Que posiblemente sí, pero bueno, ¿cómo vamos a estar totalmente seguros de que caímos en una situación como ese error beta que ustedes ven ahí? Bueno, hay diferentes maneras de hacerlo, pero en este caso nosotros vamos a usar un software que se llama GPower. Bueno, entonces voy a dejarles de compartir esto y les voy a compartir el software. Muy bien, vamos a dejar de compartir eso y vamos con el software. No sé si logran ver el software ahora. Muy bien, gracias por la confirmación. Entonces, bueno, básicamente lo que hay que hacer aquí es configurar esto para que nos dé algo que se llama poder o potencia. En el libro está escrito como potencia, en muchas situaciones que ustedes pueden encontrar se le llama poder, pero es exactamente lo mismo. ¿Y qué realmente es el poder, verdad? ¿Qué creemos nosotros que pueda ser el poder? Bueno, el poder es una probabilidad, ¿verdad? Es la probabilidad de que no caigamos en el error de tipo 2. Es decir, si este poder es muy alto, entonces no hay una probabilidad de que caigamos en el error tipo 2. Pero si el poder es bajito, van a ver ustedes cómo se describe el poder. Y si ustedes pueden ver aquí en esta parte, miren, no sé si logran ver dónde está el 0.95 en el software. Aquí, esto que estoy marcando, aquí dice poder, miren, en inglés. Dice poder, y poder es 1 menos beta. Miren, lo que quiere decir que el poder es como la confianza que nosotros teníamos de 1 menos alfa, ¿se acuerdan? Bueno, lo que quiere decir que si el poder es 0.95, beta es 0.05, ¿verdad? Así es como trabaja esta situación. Bueno, la idea de esto es que lo configuremos para que nos dé el poder, no que nosotros lo tengamos que poner como está aquí. Entonces nosotros lo vamos a configurar. Vamos a poner la familia de los test exactos.
Luego vamos a poner aquí, miren, como son proporciones las que estamos trabajando, dos grupos independientes, ¿verdad? Y la prueba de Fisher exacta, que es una prueba de probabilidad. Y con eso ya tenemos estas dos partes donde dice familia y el test estadístico. Y ahora el tipo de análisis de poder. En el tipo de análisis de poder vamos a poner post hoc, que es al final cuando nosotros damos tamaños y damos alfa, pero nos tienen que calcular el poder. Bueno, entonces, si se dan cuenta, ahí ya tengo yo proporción 1, proporción 2, la probabilidad del error alfa y los tamaños de los grupos. Bueno, si ustedes recuerdan, la proporción 1 tenía 0.25, ¿verdad? La proporción 2 tenía 0.09. El error era 0.05. El tamaño muestral 1 era 20 y el tamaño muestral 2 era 11. Esos eran los datos, ¿verdad? No sé si pueden confirmarme ahí, si se acuerdan de que esos eran los datos. Muy bien. Entonces, teniendo ya esos datos, yo ya puedo, miren, aquí están los parámetros de salida. Yo puedo encontrar el poder. Miren, el poder. Bueno, entonces le voy a dar calcular. Miren, el poder me da 0.092. 0.092. Quedémonos con ese dato. Y le ponemos 0.092 en cuestiones de poder. Bueno, vamos a dejar de compartirlo y vamos a pasar a nuestro pizarrón. Muy bien, ya que estamos en el pizarrón, lo que vamos a hacer ahora es poner el dato que tuvimos de poder, ¿verdad? Entonces, en este caso tuvimos un dato que el poder o la potencia, como a veces se le llama en el libro este que estamos trabajando nosotros, es igual a 0.092. Bueno, acuérdense que todo esto es 1 menos beta. Esto es 1 menos beta, es el poder o la potencia, ¿verdad? Y todo eso es 0.092. Lo que quiere decir que si yo despejo esta situación y obtengo beta, que no va a ser nada más que 1 menos poder, ¿verdad? Entonces, digo yo que beta es igual a 1 menos 0.092, lo que debería ser 90.8. Perdón. Es 0.908, ¿verdad? Vamos a ponerlo bien. 0.908. Bueno, ese es el error beta que nosotros estamos cometiendo en este ejercicio. Ahora platiquemos sobre esa situación. ¿Qué creen ustedes que está ocurriendo ahí ya que analizamos el error beta? ¿Qué creen ustedes que está ocurriendo? A ver, ¿quién me dice? Nadie tiene idea. Bueno, acuérdense de lo que estamos platicando. Nosotros decimos que beta es la probabilidad beta es la probabilidad de nosotros haber validado la hipótesis nula y que realmente esta hipótesis nula sea falsa. Bueno, si tenemos un error beta analizado desde el software, si lo quieren ver, pero que con esos datos ya nos da la potencia de nuestra prueba,
y nos da el error que estamos cometiendo al validar la hipótesis nula, entonces estamos cometiendo un error del 90.8%. ¿Qué quiere decir? Que realmente nosotros estamos validando la hipótesis nula cuando debería de ser falsa. Entonces, la conclusión de este ejercicio debería de ir enfocada en este último análisis donde nosotros decimos, bueno, damos como una explicación del asunto. Según la prueba de estadístico, la prueba de hipótesis de acuerdo al estadístico, la conclusión es validar la hipótesis nula. De acuerdo a la prueba de P es validar la hipótesis nula. Pero de acuerdo al análisis hecho con el error de tipo 2, ya que hay evidencia para indicar que 0.25 hasta 0.09 sí hay una diferencia, ¿verdad? Por eso es que caímos en este asunto. Y sí, entonces hay evidencia para indicar que nuestra hipótesis nula no debería de ser validada. Bueno, pero tampoco decimos que la alternativa es la correcta. Simplemente con esto nosotros llegamos a la conclusión de que este ejercicio tiene, o de este análisis que estamos haciendo, tiene una debilidad. ¿Y cuál es esa debilidad? Que las muestras son demasiado pequeñas. 20 y 11 no nos dan proporciones significativas del cambio en las proporciones de infectados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se soluciona? Hay que hacer más grandes las proporciones, ¿verdad? Hay que hacer más grandes las proporciones. Si ustedes analizan o si ustedes tienen a la mano, no sé si tienen a la mano el libro, pero veamos la proporción, ¿qué les digo? Veamos la tabla A.8 y A.9. A.8 y A.9. Se las voy a buscar aquí, si las encuentro se las voy a compartir. Tablas. Esto debería de estar por acá. Ahorita se las voy a compartir. Pero ahí podemos ver una situación interesante que tiene que ver con esto. Compartir. Bueno, estas son las tablas. Estas son las tablas que nosotros estamos manejando. Está en el anexo del libro. Y si ustedes tienen el libro, pues tienen esto. Empieza en la página 725 y ahí para adelante están todas las tablas. Entonces vamos a buscar la tabla A.8 y A.9. Vamos por la 2. Vamos por la A.6. Que estas son las que de la A3 hasta la 7 ya se las conocen, ¿verdad? Esta es la 7, pero esta 8 no la conocían, ¿verdad? Y dice, tamaño muestral para la prueba T, no aplica para proporciones en este caso, pero para la prueba T, cuando estamos usando T, tenemos que llegar a poder encontrar el tamaño muestral. Estos son tamaños muestrales, ¿ven? Todo esto que ustedes ven aquí son tamaños muestrales. Todos estos numeritos, como este que acabo de seleccionar, o este de acá, o este de acá, son tamaños muestrales. Esto, delta, significa cambio significativo. Un cambio significativo entre la proporción de la hipótesis nula el dato de la hipótesis nula y el dato de la hipótesis alternativa. ¿Y cómo se calcula? Bueno, se calcula con esto que es epsilon dividido pues la desviación estándar. Esto pues está dado en una fórmula. La fórmula ahorita la vamos a revisar. Y con eso, dependiendo del dato que caiga, ¿verdad? En esta razón, pues nosotros la ubicamos acá. Ahora, vean aquí arriba, ya utilizan el error beta. Miren. Si el error beta es, por ejemplo, si es bilateral o unilateral la prueba, tenemos que cuando alfa es 0.05 y beta es 0.01, 0.5, 0.2 hasta de nuevo caer en el 5, porque todo esto es para los datos que están arriba. Ahora,
si alfa es 0.1 o 0.2 bilateral, ¿verdad? Entonces también todos estos datos. Y así para cada uno. De ahí, donde hagan conexión, entonces nosotros digamos, por ejemplo, 66 significa que tenemos un cambio significativo de 0.5, tenemos un error beta de 0.05 y tenemos un alfa, si es unilateral, 0.01 y si es bilateral, 0.02. Bueno, si los datos están descritos de esa manera en el ejercicio, pues yo puedo encontrar cuál es el tamaño muestral adecuado para minimizar al máximo mi prueba, mi error beta, ¿verdad? Ahora, en la A.9 es exactamente lo mismo, solamente que esto sirve para diferencia de dos medias. Miren, esto sirve para una media y esto sirve para diferencia de dos medias. Y pues eso es pues lo que hay que ver en estas dos últimas tablas, que no es muy complicado. Hay unos ejercicios ahí en el libro, pero es simplemente de ubicar en la tabla, ¿verdad? Entonces vamos a ver si nos da tiempo hoy. Si no, pues la próxima clase le damos una revisadita. Pero lo interesante del día de hoy, o lo que me interesaba el día de hoy, es que ustedes conocieran pues qué implicaciones o qué usos puede tener la prueba del error beta, ¿verdad? Es decir, ¿qué nos puede dejar el error beta? Y en este caso ya vieron ustedes que es que nosotros tengamos que reacondicionar el estudio porque tenemos un error beta muy grande, ¿verdad? Muy bien, esto es con respecto a las tablas. Entonces vamos a regresar aquí al ejercicio. Y entonces acuérdense que esto, lo que indicó aquí es un error beta muy alto. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es recomendar repetir el estudio y utilizar tamaños muestrales más grandes o más adecuados para cada muestra. Y con eso es suficiente. Muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta o alguna situación que no le haya quedado clara en este asunto? Esto, pues ustedes solo descargan un software que es este GPower y lo ponen desde este punto y lo pueden analizar pues correctamente en cuestiones de proporciones, ¿verdad? Ustedes se dieron cuenta, la mayoría de tests que están ahí son de proporciones porque eso no está dado en las tablas, ¿verdad? Entonces es un poco complejo analizarlo, por eso lo analizamos desde el software. Y desde ahí pues no hay mayor problema. Yo les voy a dejar el link para que lo puedan descargar y lo puedan probar, ¿verdad? Entonces les voy a dejar unos ejercicios de proporciones para que ustedes vean el tamaño del error que estén cometiendo en el caso de beta, que va a ser un proceso más o menos como el que acabamos de hacer. Si z es un valor negativo, es decir, si está muy a la derecha, posiblemente no cometamos el error porque está hacia el lado derecho, ¿verdad? Entonces está lejos de esa zona de error beta, si ustedes lo quieren ver pues gráficamente ahí. Sí. Ese negativo en z nos diría que hay un valor más grande en la proporción 2, ¿verdad? En la proporción muestral 2 o en la proporción muestral b. Lo que indicaría que pues no tengamos... Sí, en ese caso, Carlos, al final de hacer todo el proceso que hicimos hasta la prueba beta, es que recomendamos en la conclusión repetir el estudio y adecuar los tamaños muestrales, ya que estos son muy pequeños, por eso es que el error beta es tan grande, ¿verdad? Entonces esa sería la conclusión o la recomendación y con eso estaría completo. Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes, tiene alguna pregunta con respecto a esto?
Se da pues no se da en esta medida. Por ejemplo, cuando hay una diferencia tan grande como la que encontramos ahí, es decir, de 0.020, del 0.25%, ¿verdad? Hasta el 9%, pues es una diferencia grande. Como les decía, es más del doble de diferencia entre una y otra, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vemos que sí hay alguna diferencia a simple vista, pero cuando hicimos ya la prueba de todo lo demás, nos dimos cuenta que pues sí hay un error. El asunto que cuando el error beta se hace demasiado grande es cuando las muestras son pequeñitas, ¿verdad? Pero también tiene que ver si las proporciones son muy justas o casi iguales, si tenemos una muestra pequeña, el error beta pues no va a ser tan grande, ¿verdad? Por lo regular, por ejemplo, si yo tengo aquí, en vez de obtener el 0.09, por ejemplo, yo tengo 0.20 y le doy calcular, se va a hacer, por ejemplo, si subo los tamaños muestrales, en vez de que fueran 20, fuera 50 y 45, por ejemplo. Entonces, en este caso, pues van subiendo los cálculos que nosotros podamos realizar de acuerdo al poder, ¿verdad? Entonces, van fluctuando los datos y pues nos van dando diferentes resultados para poder... Depende mucho de toda la configuración del ejercicio para poder caer en este asunto, ¿verdad? Entonces, no necesariamente solo con muestras pequeñas, a veces es con muestras un poco más grandes, pero por lo regular cuando el error beta se hace tan grande es porque las muestras son demasiado pequeñas para poder lograr captar una diferencia, ¿verdad? Esa es la situación. ¿Cómo puede darse cuenta? Bueno, en este caso nosotros nos dimos cuenta porque hay una diferencia entre las proporciones y salió aquí que no hay diferencia, ¿verdad? Otra de las razones es que el estadístico sale cerca de la zona de riesgo. Entonces, con esas dos cosas nosotros ya nos podemos dar cuenta de que sí, posiblemente caigamos en una zona de error beta, ¿verdad? Entonces tomen en cuenta, vean las diferencias, si son muy grandes las diferencias y al final en la resolución les dio que son iguales, ¿verdad? Y luego se dan cuenta que el estadístico está pegadito a la zona de riesgo, entonces posiblemente hayamos caído en el error beta, ¿verdad? Esas serían las pautas que nos pueden dar pues alguna pista para poder llegar a analizar hasta este asunto. Las diferencias son, por ejemplo, les voy a señalar aquí en la pizarra. Básicamente me refiero a esto, miren. Miren la proporción de cada una. Aquí es el 25 y aquí es el 9. Si nosotros vemos la diferencia, pues tenemos una diferencia de más o menos 16 puntos porcentuales, ¿verdad? Entonces sí es una diferencia de más del doble o casi el triple de entre una y otra. Obviamente, yo viendo esto a primera vista, yo puedo decir que pues seguramente el tratamiento A es peor que el tratamiento B porque hay muchos infectados, ¿verdad? Pero al momento de llegar aquí, me sale que tengo que validar la hipótesis nula y la hipótesis nula, si se da cuenta, dice que las dos son iguales. Entonces que no hay diferencia entre tratar a un enfermo con el tratamiento A y con el tratamiento B. Pero lo que les decía yo, ¿cómo podemos ver? Pues hay una diferencia entre esto. Y otra cosa, que este estadístico que ustedes ven acá, miren, está cerca de la zona de riesgo. Cuando hay una diferencia así y está cerca de la zona de riesgo, nosotros podemos sospechar que el error beta es grande, ¿verdad? Y entonces ya llegamos ahí hasta el fondo de la conclusión para poder analizar esa situación. No sé si le queda un poquito más claro, Carlos. Muy bien.
¿Alguien más tendrá alguna duda, jóvenes? Si no, vamos a continuar. Ya pasamos a las pruebas de hipótesis, pero con eh, la varianza, ¿verdad? Vamos a hacer un par de ejercicios y vamos a finalizar las pruebas de hipótesis con esos dos temas, tanto de diferencia de la proporción de las varianzas y de una varianza simple, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ya que no hay otra duda, vamos a continuar. Entonces, aquí tenemos para la prueba de hipótesis para la varianza. Este es el estadístico de prueba, que no es más que una variable chi cuadrada, ¿verdad? Que tiene grados de libertad, su varianza muestral y la varianza que está en la hipótesis nula. Si ustedes se dan cuenta, si el dato que nosotros pongamos en la hipótesis nula es el denominador en el estadístico de prueba. Bueno, entonces no hay mucho que hablar sobre esto, solamente que nosotros vamos a tener que dibujar ahora las distribuciones de chi, que acuérdense que esa distribución empieza en 0 y se va haciendo más pequeña a medida que se va alejando del 0. Y acuérdense que también para armar pues para armar los lados también es diferente, ¿verdad? Entonces vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer los cálculos y vamos a ver cómo nos va quedando y si lo podemos analizar correctamente. Entonces dice, un fabricante de baterías para automóvil afirma que la duración de sus baterías se distribuye de manera aproximadamente normal con la desviación estándar de 0.9 años. Si una muestra aleatoria de 10 de estas baterías tiene una desviación estándar de 1.2 años, considera que la desviación estándar es mayor a 0.9 años. Bueno, entonces ahí, como si ya se dieron cuenta, nos dan de una vez una pregunta. Y acuérdense que esa pregunta nos sirve para nosotros poder realizar las hipótesis. Entonces, vamos a empezar tomando en cuenta dos situaciones. Miren, aquí lo que me dan es una desviación estándar igual a 0.9. Si yo la quiero como una varianza, yo la debería de elevar al cuadrado y me debería dar 0.81. Entonces, yo no voy a trabajar con el 0.9. Acuérdense que este ejercicio tiene que ser con la varianza, entonces voy a trabajar con la varianza. Entonces, la hipótesis nula la planteo en función de esa varianza y yo pongo que la varianza, en este caso, como es hipótesis nula, igual a 0.81. Y la hipótesis alternativa, tal y como nos dicen aquí, mayor, ¿verdad? Pero como es varianza, mayor a 0.81. Como es unilateral, es alfa nada más y 0.05, ¿verdad? Entonces buscamos un área chi cuadrada de 0.05, porque está a la derecha. Si fuera a la izquierda, entonces es 1 menos 0.05. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Y ¿cuántos grados de libertad? Como son 10, entonces 9 grados de libertad. Eso lo buscamos en la tabla de chi para encontrar cuál va a ser la región crítica, ¿verdad? Entonces vamos 0.059, 16.919, 16.919. Muy bien. Ya que ya tenemos ese dato, ¿verdad? Entonces ya podemos dibujar la distribución como hacíamos con lo de z, solamente que ahora estamos trabajando una distribución chi cuadrada. Todos hasta ahí están familiarizados con lo que estamos haciendo. Acuérdense que esto pues es el manejo nada más de la distribución. Por eso no me he detenido mucho a explicarles, porque acuérdense que eso pues lo estuvimos revisando tanto en los intervalos como en la primera parte del curso, ¿verdad? Esto se busca en la tabla. Acuérdense que esa tabla de chi es la A.5. Se buscan en la línea de 9 grados de libertad. Y en la primera columna los identificadores deberían de ser 0.05. Donde haga intersección es, en este caso, 16.919.
Entonces ya con eso ya podemos dibujar la distribución de chi. Acuérdense que esta distribución pues tiene una particularidad, que aquí empieza en 0 y de ahí se hace un poquito más grande aquí y se va haciendo más pequeña a medida que se aleja, ¿verdad? Acuérdense que esto, como es cola derecha, pues entonces la cola derecha debe ir más o menos por aquí. El valor límite es el que acabamos de encontrar y todo lo que está a la derecha de ese valor límite es la validación de la hipótesis alternativa. Muy bien, vamos a poner a prueba de una vez el estadístico porque como ya tenemos todos los datos ahí disponibles, entonces ya es más sencillo. Solamente vamos a ver cuál es el dato de la 1.2, ¿verdad? Pero acuérdense que ese 1.2 hay que elevarlo al cuadrado. Entonces 1.2 al cuadrado debería ser 1.12 al cuadrado, 144, 1.44, ¿verdad? Bueno, entonces ponemos los datos del estadístico de prueba. Acuérdense que aquí va los grados de libertad, en este caso son 9, por la desviación estándar al cuadrado, que en este caso es 1.44. Si me preguntan de dónde sale ese 1.44, ahorita les voy a explicar dónde está el asunto para que no se vayan a perder. Aquí está, miren. Esta es la desviación estándar muestral, miren, ahí está aquí. Si yo elevo 1.2 al cuadrado, se vuelve la varianza, ¿verdad? Y eso es 1.44. Por eso es que ese cuadrado es igual a 1.44 según el análisis que acabamos de hacer. Por eso le puse aquí en el estadístico 1.44. Que no lo habíamos escrito, pero lo hicimos mentalmente, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, podemos continuar. Y acuérdense que abajo va lo que va en la hipótesis nula, ¿verdad? Que es este mismo dato de acá. 0.81. 81. Muy bien. Calculamos y vemos qué resultado obtenemos. Y nos da 16 cabalitos. Muy bien, esos 16, si nosotros lo ubicamos acá, acuérdense que pues 16 del 0 hacia acá, esto funciona como una recta numérica, ¿verdad? Aquí está el 0 y aquí cae hasta 16, entonces vamos a estar más o menos por acá, 16. Lo que indica es que nosotros tengamos que validar nuestra hipótesis nula, ¿verdad? Lo que indica es que pues la varianza la desviación estándar no ha cambiado, ¿verdad? Sigue siendo 0.9 como lo dijo el fabricante. Ahora, está cerquita, ¿verdad? En este caso vamos a probar con la prueba de P. La prueba de P. En este caso, según esto, va a ser x cuadrado mayor a 16. Es decir, de aquí, miren, de este rango que yo acabo de poner aquí como límite hasta acá, ¿cuánto se ha acumulado de probabilidad? Eso es lo que yo necesito. Bueno, entonces, y eso yo lo puedo encontrar en la tabla de chi, solamente buscando en la línea del 9, ¿verdad? En la línea del 9 grados de libertad buscamos 16, es que es el que más se le va a acercar. En este caso, yo lo único que encontré fue el mismo dato que acabamos de dar como límite, ¿verdad?
que es el 16.9, el 16.919, que eso está sobre 0.05. Si yo veo tratar de acercarme un poco más, del lado derecho está 19 y del lado izquierdo está 14, que es el que más se acerca, ¿verdad? Entonces está el 14.684, 68 algo, ¿verdad? Eso es 0.10. Lo que quiere decir es que mientras yo voy bajando, esto de aquí va subiendo. Entonces, este valor de aquí es aproximadamente como 0.07, si no estoy mal. 0.07, por ahí, 6 o algo así. Si lo hago en la calculadora, vamos a ver. No les puedo mostrar lo que estoy haciendo en la calculadora, pero lo que estoy haciendo es calcular la distribución desde la calculadora, ¿verdad? Aquí lo que me da es 93.3, entonces aproximadamente esto debería ser 0.0668, que si ustedes aproximan todos los números nos da aproximadamente 7, ¿verdad? Pero este es el dato exacto según la calculadora, ¿verdad? Según mi calculadora, que yo lo hice con el valor de la distribución chi, ¿verdad? Bueno, ese valor. Ahora díganme ustedes, ¿ese valor es mayor o es menor a la significancia? ¿Es mayor o es menor que la significancia? Mayor. Muy bien, hay una probabilidad más grande en este caso. ¿Qué conclusión tendríamos que sacar de eso entonces, Migdalia? ¿No? Bueno, ¿se acuerdan de lo que hemos estado haciendo con respecto pues, a lo que hemos estado analizando? Que nosotros ponemos el valor de P, en este caso es mayor a la significancia, porque P me salió 0.07 y la significancia es 0.05, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos... ¿cómo lo obtuve? Si usted se da cuenta, aquí mire, en esta parte de acá, que está aquí al lado izquierdo de la pantalla, aquí, yo tengo pues los valores que obtuve dentro de la tabla. ¿Qué tengo que ir a buscar dentro de la tabla? Pues tengo que ir a buscar el 16. Pero ¿en qué línea me tengo que enfocar? En la línea de los grados de libertad. Es decir, yo tomo mi tabla A.5 y busco la línea del 9. Y solo en esa línea tengo que buscar un valor que se asemeje al 16, o sea, cercano al 16. El único que es el mismo que ya habíamos obtenido anterior, que es el 16.919 con 0.05 de alfa, o de probabilidad. Si yo veo hacia la derecha, el valor que más se acerca es 19.023. Y si miro hacia la izquierda, el otro es 14. Bueno, como el que estoy buscando es más pequeño que 16, entonces me enfoco en la izquierda, ¿verdad? Y entonces hacemos una interpolación, que es básicamente ver si bajamos 0.9, cuánto va a subir la probabilidad de arriba. Según el análisis que hice yo así rapidito, fue 0.07, pero de ahí lo calculé en la calculadora con la opción que tengo aquí de distribuciones y me dio exactamente 0.668, que es, si ustedes lo quieren ver, aproxima a 0.07, ¿verdad? Ya con ese dato, pues simplemente, pues yo puedo ahora empezar a comparar si la probabilidad es mayor que la significancia.
Eso es lo que, hay que analizar ahí, Rotilia. Es simplemente en la tabla, la probabilidad en la tabla. Si no está, se interpola, como lo hemos hecho varias veces. Muy bien, ¿qué conclusión tendríamos que sacar tomando en cuenta lo que ya hemos hecho en varias clases? Sí, según lo que nosotros tenemos aquí, pues como es mayor, ¿verdad? Entonces prácticamente nosotros podríamos decir que sí hay, sí hay una situación donde nosotros podemos aceptar la hipótesis nula, ¿verdad? Entonces solo hay que tener cuidado con esa situación, que acuérdense que esa es la conclusión que nosotros hemos estado llevando. Eh, Puede ser que sí haya evidencia de que sea mayor, pero habría que analizar un poco más profundo, ¿verdad? Pero en este caso, nosotros tenemos, según los datos que tenemos aquí palpables, pues esa es la conclusión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo redactan su conclusión? Entonces ustedes indican que el fabricante sí dice la verdad, indicando que sus baterías duran en promedio, tienen una varianza de 0.81 años, ¿verdad? O bien una desviación estándar de 0.9 años. Y con eso es suficiente. Muy bien. Bueno, en estos casos pues también podemos tener nosotros pues unilaterales, bilaterales y cualquier cantidad de pruebas dependiendo. Estas se manejan de la misma manera que se manejan las pruebas de las medias y las proporciones. Entonces no van a tener problemas, solamente acuérdense de analizar correctamente las colas, ¿verdad? Si tienen dos colas, pues entonces las ubican adecuadamente. Acuérdense que la cola de la izquierda es 1 menos alfa y la cola de la derecha es simplemente alfa, ¿verdad? Entonces así no se confunden. En el caso que tuvieran dos colas, o en el caso que tuvieran una cola izquierda, cola es 1 menos alfa, ¿verdad? Entonces, tómenlo en cuenta que es el manejo nada más de la distribución chi cuadrada. Bueno, ahora veamos acá. Cuando estamos trabajando dos muestras, nosotros en este caso, como en todos los casos que ya hemos estado revisando donde tenemos dos varianzas, lo que calculamos es la proporción de las varianzas. Es decir, dividir la varianza 1 con la varianza 2, ¿verdad? Y con eso es suficiente. Si ustedes se dan cuenta, el estadístico de prueba aquí es bien simple. El estadístico de prueba está acá. Es simplemente la varianza muestral 1 dividido la varianza muestral 2. Ahora, si hay algunas cosas importantes aquí, ¿verdad? Que es de lo que hemos estado trabajando, ¿verdad? Dependiendo del tipo, miren aquí, dependiendo del tipo de prueba, unilateral a la izquierda o unilateral a la derecha, son respectivamente. La zona de riesgo debería ser, si es a la izquierda, es esta, miren, 1 menos alfa. Si es a la derecha, alfa, miren, alfa. Ahora, si es bilateral, 1 menos alfa partido 2. Y a la derecha, este es para la izquierda y este es para la derecha, solamente alfa partido 2. Entonces, tómenlo en cuenta porque eso de aquí es importante, que es de lo que hemos estado trabajando en lo que les acabo de decir en la situación anterior, ¿verdad? Aquí están descritas, claro que aquí están descritas con F, porque acuérdense que la distribución para la proporción es F. Ya saben ustedes cómo se calcula F1 menos alfa, ¿verdad? En este caso, para calcular F1 menos alfa, le voy a poner aquí la fórmula si no se acuerdan. Para F1 menos alfa, ¿verdad? Para grados de libertad 1 y grados de libertad 2, esto se calcula 1 partido
F alfa, ¿verdad? Y grados de libertad 2, grados de libertad 1. Así se calcula. Entonces no se vayan a confundir solamente poniéndolo. Acuérdense que no van a encontrar 1 menos alfa, o sea, no van a encontrar arriba del punto 5 en la distribución de alfa. Aunque la distribución de alfa, si se acuerdan, tiene muchas, la distribución de F, perdón, tiene como 4 hojas, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo podemos solucionar un ejercicio de estos. El estadístico de prueba, como les había dicho, muy sencillo. Entonces aquí el problema es ubicar correctamente la distribución para poderla analizar. Entonces, si se dan cuenta, este ejercicio pues nos hace referencia al ejemplo 10.6, por eso les puse el ejercicio 10.6. Pero dice, al probar la diferencia del desgaste abrasivo de dos materiales, que está descrito en el ejemplo 10.6, supusimos que las dos varianzas de la población eran desconocidas, pero eran iguales. Miren, eso está descrito en el ejemplo, aquí está, varianzas iguales. Como es con T, se trabajó con T este ejemplo, ese lo pueden ver ustedes, está en unas clases anteriores. Entonces, pues nosotros utilizamos el estimado agrupado y todo lo demás que se utiliza cuando las varianzas son iguales pero desconocidas. Entonces, lo que quiere este ejercicio es que nosotros validemos o invalidemos que las varianzas sean iguales, ¿verdad? Lo que quiere decir que la hipótesis nula va a ser las varianzas iguales y la hipótesis alternativa va a decir que no son iguales, ¿verdad? Entonces, pongámoslo de una vez. Varianza 1 igual a varianza número 2. Y en la hipótesis alternativa, varianza 1 no es igual a la varianza 2. Eso es nada más lo que está en las hipótesis. Aquí significancia dice que es de... en el caso de la significancia es de alfa 0.10. Como es bilateral, vamos a tener que armar dos situaciones. Es decir, la primera va a ser F, lado derecho, vamos a armar ahorita 0.05. acuérdense que es la mitad de los grados de libertad, perdón, la mitad de esta alfa que tenemos aquí, es decir, alfa partido 2, que es 0.05, y los grados de libertad que están aquí, miren, aquí están los tamaños. Entonces ya con eso nosotros podemos decir 11,9. Esto para el lado derecho. Y para el lado izquierdo es 1 menos alfa, entonces 0.95. Y pues en la misma situación, entonces nosotros calculamos 11,9. Acuérdense que este se calcula 1. Vamos a ponerlo y ya luego vamos a las tablas a buscar los valores. Vamos a dejar un poco más de espacio acá. Y esto es 0.F0.05. Y solamente invertimos esto, ¿verdad? 9,11. Y ya con eso nos debería de salir. Entonces vamos a la tabla. Vamos a la tabla, por ejemplo, la primera es sencilla porque esa sí nos debería de aparecer. Tenemos 11 grados de libertad 1. Que por cierto no está. Y 9 en grados de libertad 2. 9. 3.14 es el que tenemos más cercano a ese valor, ¿verdad? Entonces, interpolándolo, si ustedes se dan cuenta, el 11, el 3.14 empieza a bajar, ¿verdad? Y baja 0.7 de uno al otro, ¿verdad? Entonces, si dividimos esto en 2, es 0.3, entonces más o menos es como 3, si le quitamos 3 o 4 al 3.14 nos queda 3.10 o 3.11. Podemos ponerle 3.11 aproximadamente. Esa es una interpolación en la tabla, ¿verdad? Ahora veamos este de aquí. Este es 1 partido y este sí lo vamos a buscar así como está.
0.05 y buscamos 9, que ese sí aparece, el 9 sí aparece, y 11. Esto nos da 1, nos da 290. Si ustedes tienen ahí a la mano su tabla en grado de libertad 1 y en grado de libertad 2, nos da 290, 2.9, y esto aproximadamente es 0.34. Bueno, ya tenemos los dos márgenes para poder hacer la distribución o bien la gráfica de la distribución. Entonces, hagamos la gráfica. Acuérdense que esta gráfica lleva un 0 aquí, va más o menos así y luego se va haciendo pequeñita. Tenemos un margen por acá y otro margen por acá. El margen de la izquierda es el 0.34 que acabo de encontrar, y el margen de la derecha es el 3.11. Bueno, y como es tan sencillo el estadístico, que no, si nos recordamos de cuál es el estadístico, simplemente la división de las dos. Entonces vamos a ver qué tenemos aquí. Entonces dice que el estadístico es F y vamos a dividir las varianzas, pero como aquí las varianzas, miren, aquí están los datos. Tengo 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. Ahora, entonces calculamos. 16 dividido 25. 0.64. Esto de la misma manera hay que ubicarlo aquí, ¿verdad? Porque acuérdense que ese es el trabajo después de hacer el estadístico. Entonces se ubica aquí, más o menos por ahí. Entonces la respuesta de este caso es validar la hipótesis nula. Bueno, para la prueba de F de probabilidad, eso sí es un poco más complejo. Esa prueba F la van a ver ustedes cuando estemos probando la prueba de correlación lineal múltiple, ¿verdad? Entonces, ahorita no nos vamos a enfocar en la prueba de P de esto, pero sí solamente en el estadístico. Y según el estadístico decimos que, según el ejercicio que ustedes vieron aquí, ¿las varianzas son iguales o no son iguales? ¿Qué decimos? En nuestra conclusión, las varianzas son iguales. Que eso es lo que nos preguntaron, ¿verdad? Las varianzas son iguales. Que según el estadístico, pues esto nos da. Con el 90% de confianza en la afirmación. Bueno, eso es con respecto a este ejercicio, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a eso, jóvenes? ¿No? ¿No tienen ninguna pregunta? Es prácticamente el final de las pruebas de hipótesis. Es la última prueba de hipótesis que tenemos que ver. Y con eso finalizaríamos pues las pruebas de hipótesis y pasaríamos a la sección de regresión lineal múltiple. Que para la regresión lineal múltiple, para la próxima clase vamos a utilizar Excel. Por ahí vamos a analizar los coeficientes que nos da Excel del análisis de los datos
Y a partir de eso, nosotros vamos a analizar la prueba de f, que es la prueba de f, esta que nosotros vimos aquí, que dependiendo de si esa prueba de f tiende a ser 0, ¿verdad? Entonces es válida o es inválida. Eso es lo que vamos a analizar en la próxima clase. También vamos a analizar proporciones. Vamos a analizar si esas proporciones están ajustadas a la hipótesis nula. Vamos a realizar también pues la correlación y que acuérdense que ese coeficiente nos da si las variables están íntimamente relacionadas o no. Y pues prácticamente vamos a ajustar los modelos utilizando algunas variables, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda con respecto a esto, la pueden hacer ahorita. Y si no, pues... si usted se da cuenta, en Italia, nosotros lo que hicimos aquí en la parte de arriba fue encontrar, esto solo es para encontrar, miren, esto para encontrar las zonas de riesgo, ¿verdad? Riesgo. Solamente para encontrar las zonas de riesgo, ¿verdad? Es simplemente notación y la notación nos da los datos. Ahora, para validar o invalidar, yo tengo que poner el estadístico de prueba. Y el estadístico de prueba está aquí, miren. Este es el estadístico de prueba. ¿Qué datos usé? Los que ya traía del ejercicio, que están aquí. Estos datos que están ahí. Esos son los datos que yo ya traía del ejercicio, ¿verdad? Es decir, varianza 1, 4 al cuadrado, y varianza 2, 5 al cuadrado. Y así los puse acá. Porque este, pues es el estadístico de prueba. Ese es el estadístico de prueba y aquí está arriba. Miren, simplemente la división de las varianzas. Como dio 0,64, eso cae entre estos dos datos. Claro, cae un poquito más, si lo queremos ver un poco más ajustado, ese dato está más cerca de la zona de riesgo aquí, ¿verdad? Está un poco más cerca de la zona de riesgo izquierda. Y de todos modos está dentro de la zona de aceptación, ¿verdad? De la hipótesis nula. Entonces en este caso nosotros afirmamos que las varianzas sí son iguales con el 90% de confianza en esa afirmación que acabamos de hacer, ¿verdad? Y con eso pues nosotros indicamos que sí validamos la hipótesis nula. En este caso, como les dije a sus compañeros, no vamos a hacer prueba de P, solamente con el estadístico vamos a validar los ejercicios, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Si no tienen otra pregunta, vamos a finalizar la clase.